El origen del caos. Capítulo 1. Es un nuevo día. La suave luz del sol entra por una pequeña separación entre las persianas de mi ventana, y me da justo en la cara, haciendo que me despierte de una forma muy incómoda. Terminé por abrir mis ojos un poco para ver la hora en mi despertador, el cual marcaba las 7 en punto. Con mucho desánimo, y después de un profundo suspiro, empecé con mi día. Me levanté y me dirigí a mi baño, me cepillé los dientes y seguidamente me lavé el rostro antes de ir a desayunar. Me decidí por algo ligero. Un par de panes tostados, con mantequilla y una taza de café sencillo. Estaba muy bueno a pesar de lo simple que fue, pero esa no fue la razón de que me los acabara lentamente. Simplemente tenía la mente en blanco y actuaba de forma automática. Cuando terminé, tomé mis cuadernos en mi bolso y después de cerrar las ventanas y la puerta me dirigí a la universidad. Soy residente de un pequeño pueblo de Oregón en Estados Unidos, aunque en realidad nací en Latinoamérica, me crié desde bebé aquí. Actualmente tengo 21 años de edad y soy un simple estudiante de fisioterapia en una universidad ubicada casi en los límites de este pueblo. No es reconocida ni destacada, pero nos da la oportunidad de obtener un título universitario sin tener que viajar o mudarnos a otros estados. El día está claro y el cielo despejado. Mientras caminaba, veía a las personas de siempre continuar con sus rutinas diarias de siempre. Aunque el día estaba hermoso, algo se sentía fuera de lugar, había algo diferente ese día. Pero como no se veía nada a plena vista, simplemente seguí con lo mío, de camino a la universidad. Todo transcurrió como siempre, tardé cerca de una hora a pie para llegar, por suerte casi nunca llego tarde a la primera clase. Desde el momento en el que llegué a la entrada de la uni, lo único que hacía era saludar a mis amigos y compañeros. Yo no soy alguien muy popular ni nada como eso, pero por alguna razón conocía a la mayoría de los estudiantes. Uno tras otro iba saludando a mis compañeros mientras avanzaba por los pasillos hacia mi clase. En uno de los pasillos siempre hay un viejo radio que siempre está encendido para que el personal de limpieza pueda escuchar un poco de música y a veces la hora o las noticias. En el momento en el que pasé por allí justamente se estaba escuchando el resumen diario de las noticias actuales. No pude escuchar muy bien, pero me pareció escuchar que habían disturbios o algo parecido al otro lado del pueblo, cerca de una gasolinera. No le puse importancia, pero me pareció raro escuchar eso. Los disturbios o accidentes no son muy comunes aquí, todo suele ser muy tranquilo y aburrido. Después de eso entré a mi salón y vi la primera clase como de costumbre. Luego de eso, pensé en ir a la cafetería a por un simple jugo de los que suelen haber en las máquinas expendedoras. Mientras iba por el pasillo, pude notar que había varias personas que miraban por las ventanas con un rostro inquieto a las vez que susurraban entre ellos. Al ver si extraño comportamiento decidí mirar también, pero sin detener mi caminar, y a lo lejos se podía ver una cortina de humo negro en varios puntos lejanos. Recordé lo que escuché en la radio, y pensé que tal vez el problema de la gasolinera había pasado a mayores y tal vez algún auto había explotado o tal vez la propia gasolinera. Eso me inquietó un poco a mí también, pero no había nada que yo pudiera hacer, así que simplemente seguí con mi camino. Al llegar a la cafetería y tomar mi jugo, seguí escuchando a varias personas hablando alterados y a varios otros viendo sus teléfonos con cara de asombro y miedo, algunos con desaprobación o cara de incredulidad, como si lo que estuvieran viendo no fuera más que una simple farsa o algo así. Yo supuse que tal vez estaban viendo las noticias en directo mediante internet y tal vez estaban viendo el caos en la gasolinera. Tal vez había heridos, tal vez había víctimas mortales, pero en ese momento yo seguía con la mente gastada por haberme desvelado anoche, y al igual que como dije antes, no había nada que yo o cualquier otro de nosotros pudiera hacer, así que seguí mi camino, esta vez hacia mi próxima asignatura, la cual era anatomía. Mientras volvía por los pasillos había más personas que antes en el mismo lugar viendo por la ventana, yo volví a voltear casi automáticamente, y esta vez pude ver más columnas de humo a los lejos, pero las nuevas parecían estar más cerca que la anterior, tal vez unas cuantas manzanas más lejanas de la original y en dirección a la universidad. Al igual que antes no me detuve, y continué mi camino. En mi mente hablaba conmigo mismo, y me preguntaba qué rayos habría pasado para que hubiera tanto caos allá afuera. Tal vez la gasolinera tuvo un mal funcionamiento, tal vez algún borracho chocó su auto, o tal vez algún malviviente estaba haciendo destrozos solo por diversión. Dejé mis dudas allí y continué.
Al llegar, toqué la puerta antes de entrar, ya que el maestro de esa asignatura era un cascarrabias que a pesar de tener cara de ser buena gente, en realidad era un viejo verde que le caía mal a todos los estudiantes, y no me refiero solo a los que cursaban esa asignatura. Después de recibir su permiso para entrar, pude ver que había cerca de unos 10 o 15 estudiantes, de los cuales yo conocía a la mayoría. Avancé entre los pupitres saludando silenciosamente a mis amigos para no alterar al profesor, para luego sentarme casi al fondo del salón ya listos para empezar la clase. Después de unos minutos aburridos, a lo lejos se empezaron a escuchar ruidos extraños que parecían venir de varios lugares, pero en una dirección en específico. Mientras seguían pasando los minutos, los sonidos se intensificaban y ahora se podía distinguir más claramente. Se trataban explosiones, gritos, derrumbes, y algo que se asemejaba a rugidos o algo parecido. Claramente todos nos alteramos mucho, pero no podíamos saber qué pasaba, y tampoco salir hasta que el cascarrabias culminara su clase. Ni siquiera cuando esos gritos llegaron a estar claramente dentro de la universidad y los muros y el suelo empezaban a temblar ligeramente, ese viejo imbécil no nos permitió levantarnos de nuestros asientos. La cosa ya era algo muy preocupante para todos, incluyéndome. Ahora sí estaba concentrado en saber qué rayos estaba pasando y cómo es que los que fuera que hubiera pasado en la gasolinera había llegado hasta aquí, o si tenía alguna relación con eso, pues estábamos al otro lado del pueblo, lejos del punto en donde empezó todo según las noticias. Yo ya me estaba empezando a cuestionarme si debería darle un puñetazo al profesor y así poder salir del salón para ver qué pasaba, pero también me planteé la posibilidad de que si se trataba de personas armadas, entonces sería mejor quedarnos aquí que salir y arriesgarnos a recibir un disparo. Eso fue lo que pensé en ese momento. Pero entonces, los gritos se intensificaron, y los muros empezaron a sacudir con fuerza, tanto que empezaron a caer pequeños fragmentos del techo, y los gritos ahora venían de los estudiantes que corrían en el pasillo justo al lado de nosotros. El miedo era inminente, y entonces, nuevamente, lo que al principio te parecía confuso, fue confirmado. Unos rugidos bestiales y ensordecedores se escuchaban con tanta fuerza que al escucharlos te quedaba muy claro que ninguna criatura terrestre podría rugir con tal potencia. Entonces allí el profesor se dignó a ver qué rayos pasaba, pero justo antes de que estuviera siquiera cerca de la puerta el techo se derrumbó sobre él, aplastándolo por completo. Fue algo horrible de ver para todos, pero lo que de verdad nos hizo sentir que nuestra alma se saldría de nuestros cuerpos fue lo que apareció del agujero del techo. Una gigantesca criatura que aparentaba ser un león, pero con el tamaño de una camioneta, y con lo que en un vistazo rápido parecían ser un par de cuernos. Esa cosa era tan grande que cualquiera que la viera le quedaría muy clara que esa cosa no era un simple león. Su rugido hizo que nos estremeciéramos y cubriéramos nuestros oídos, y que todo dentro de nosotros se sacudiera. No pasó ni medio segundo antes de que se abalanzara a nosotros atrapando a uno de los de la primera fila y destrozándolo con sus enormes mandíbulas llenas de colmillos que ya estaban llenos de sangre antes de atrapar a ese chico. Todo fue tan perturbador que el tiempo pareció detenerse por completo para todos. Nunca pensé que un día tan aburrido y común como este iba a terminar de una manera tan atroz, y mucho menos pensé que esa sería la última mañana normal que tendría en mi vida. Todo se estremecía, los gritos de todos eran aturdidores, y el pánico se había apoderado de todos. Tener a semejante criatura frente a nosotros era algo que alteraría a cualquiera, y el hecho de haber presenciado 2 muertes brutales en cuestión de segundos, es algo que traumatizaría a cualquiera. Después de haber destrozado a uno de mis compañeros con sus fauces, este monstruo sangriento empezó a retorcerse tratando de alcanzar a los demás. Su cuerpo era tan grande y su fuerza era tan bestial que el techo y los muros empezaron a ceder. Por el miedo rápidamente todos se amontonaron al fondo del salón mientras gritaban y se empujaban entre sí, tratando de salvarse. Afortunadamente las paredes se volvieron tan débiles ante la fuerza de la criatura, que las paredes a los costados del salón empezaron a agrietarse a ambos lados. Se hicieron 2 aperturas lo suficientemente grandes como para que una persona saliera por allí. Rápidamente al ver esto y estar seguro que sería nuestra única ruta de escape, avancé entre todos mis compañeros y al llegar a la pared terminé por agrandar el agujero de una patada en la zona más débil de este, haciéndola más grande para que saliéramos más fácilmente. Luego de eso empecé a gritar avisando de la salida mientras también empujaba a algunos hacia afuera. Pude ver que al otro lado del salón otro chico hizo algo similar, pero simplemente agarró a la persona más cercana que tenía y la jaló por su camisa arrastrándolo hacia afuera por ese lado.
Fue cuestión de segundos para que casi todos estuvieran fuera, pero también fue cuestión de segundos para que la pared terminara de colapsar y nos dificultara la salida. La bestia estaba más cerca de nosotros y ya había alcanzado a dos más con sus garras, desgarrando parte de sus cuerpos y dejándolos desangrándose en el suelo gritando de dolor y pánico. Tratamos de salir por completo de lo que quedaba del salón, pero los escombros dificultaban esa acción. Llegó un momento en el que caí arrodillado sobre los escombros, viendo incrédulo cómo esa cosa trataba de alcanzarnos con sus enormes patas. Me puse de pie para seguir huyendo, pero de un momento a otro un rugido repentino de la criatura me hizo voltear y pude ver cómo rápidamente se echaba para atrás, volviendo al primer piso de donde había venido. No me quedé para saber por qué se fue, empecé a correr apenas llegué al pasillo, y seguí corriendo en la misma dirección que todos. Los pasillos estaban llenos del caos y personas corriendo. Estudiantes, maestros, personas del personal de la uni, e incluso personas que no tenían ni idea de quiénes eran, tal vez eran los padres de algunos alumnos, o personas que creyeron que tendrían refugio entrando al edificio tratando de huir de la criatura. Nunca he sido de los que ponen el bienestar de otras personas por encima del suyo propio, pero claramente ayudé a tantos como pude, a cualquiera que viera tirado en el suelo lo ayudaba a levantarse para que siguieran corriendo por su cuenta, incluso guié a algunos que estaban desorientados y corrían en dirección contraria. Aún se podían escuchar los ruidos de esa cosa cerca de mí, y el edificio entero se seguía sacudiendo y derrumbando a pedazos, los escombros eran tan grandes que más de uno salió herido y otros murieron aplastados por estos. Todo era caos total, pero todo empeoró en el momento en que, corriendo por uno de los pasillos, que tenían ventanales enormes con vista al patio, vi como el mismo tipo que vi en el salón caía desde el primer piso rodeado de cristales rotos de las ventanas de arriba. Ese chico cayó torpemente con una voltereta al llegar al suelo, pero rápidamente continuó corriendo en la misma dirección que yo, corriendo a la par de mí, y poco después pude ver la razón por la cual decidió saltar, pues esa maldita bestia al igual que él, apareció cayendo desde el primer piso hacia el patio y la planta baja, donde ahora estábamos nosotros. En ese momento pude ver más claramente cómo se veía esa monstruosidad. No solo parecía ser un león enorme, sino que sí tenía cuernos más grandes que un bate de béisbol, y al llegar a la mitad de su cuerpo, este era más como el de algún animal parecido a una cabra, porque en vez de garras tenía pezuñas, y aunque no pude ver su cola por completo, esta era aparentemente escamosa y vibrante. Era una criatura grotesca que solo con verla hacía que tu mente se distorsionara tratando de comprenderla. Mi cuerpo se estremeció al ver semejante monstruo, y más al ver que nos empezó a perseguir. Aunque no éramos los únicos en los pasillos, se sentía como si solo viniera a por mí. El sujeto que cayó desde el primer piso aprovechó una de las ventanas rotas y entró al pasillo justo a mi lado, de no haberlo hecho se hubiera quedado sin lugar a donde corre, pues el patio era un lugar cerrado, rodeado del resto del complejo. Al hacerlo y empezar a correr a mi lado, hubo un momento donde ese chico y yo nos miramos por unas milésimas de segundos, pude ver que él estaba tan aterrado como yo, pero al mismo tiempo se notaba que al igual que yo, seguía estando lo suficientemente consciente de su entorno como para tomar decisiones. Luego de eso el monstruo imitó su acción y atravesó los muros del pasillo y entró en él mientras aplastaba a varias personas al mismo tiempo y seguía tras nosotros. Fin de mi punto de vista. Mientras corría podía sentir mis músculos arder, por el esfuerzo al igual que mis pulmones, mientras seguía corriendo por el pasillo vi a un chico correr a mi lado mientras empezaba a recordar cómo había empezado ese día. El día comenzó de la manera más mundana posible. La estridente alarma de mi teléfono perforó la tranquilidad de mi sueño. Abrí los ojos ligeramente, gruñendo con insatisfacción mientras buscaba a tientas el dispositivo en la mesita de noche. Lo tomé y apagué la alarma. Las 7 en punto. Me incorporé lentamente, estirando los brazos por encima de la cabeza mientras sentía mi espalda crujir con un sonido seco pero reconfortante. El suelo de madera estuvo frío bajo mis pies descalzos mientras me dirigía al baño, despojándome de la ropa que había dejado en el suelo la noche anterior. Abrí la llave de la ducha y el agua fría cayó sobre mi cuerpo como un latigazo, despertándome por completo y erizando mi piel. Después de unos minutos, salí de la ducha con una toalla anudada a la cintura. Tomé el cepillo de dientes y comencé a cepillarme mecánicamente, mirando mi reflejo en el espejo. Ojos aún somnolientos, cabello oscuro y húmedo pegado a la frente. Al terminar, dejé el cepillo y volví a mi habitación. Me vestí con rapidez. Jeans, camiseta negra y una sudadera holgada.
Luego, tomé una liga del escritorio y me até el cabello en una cola de caballo alta, recogiendo algunos mechones rebeldes. Agarré mi mochila, que colgaba de la silla, y bajé a la cocina. Dejé la mochila sobre una silla y abrí la nevera. El interior iluminó la penumbra de la cocina. Saqué un par de huevos y 2 rebanadas de pan, que metí en la tostadora. Mientras el pan se doraba, calenté una sartén y cociné los huevos revueltos, sazonándolos con una pizca de sal. En cuestión de minutos, todo estuvo listo. Un plato con huevos y tostadas, acompañado de un vaso de jugo de naranja. Me senté a la mesa y comí con apetito, saboreando cada bocado en el silencioso amanecer, observando las calles vacías de mi pequeño y aburrido pueblo de Oregón. Al terminar, recogí mi plato, tomé la mochila y un casco que estaba en el perchero, y salí por la puerta. Me aseguré de cerrar con llave, me puse el casco y me monté en mi moto. El motor rugió al encenderse, y emprendí el camino hacia la universidad, con el viento fresco acariciando mis brazos mientras dejaba atrás las casas de madera. Soy residente de un pequeño y aburrido pueblo de Oregón, Estados Unidos. Tengo 19 años y estudio ciencias forenses en una universidad nada conocida ni prestigiosa, una estructura de ladrillo rojo de 3 plantas, pero era lo que había después de mudarme aquí con mis padres. Pronto entendí que este pueblo era demasiado tranquilo, monótono. Lo único que lo hacía interesante era Sofía, mi novia. Al llegar a las puertas de la universidad, reduje la velocidad y me estacioné. Bajé de la moto, me quité el casco y lo dejé sobre el acelerador. Caminé hacia el interior, saludando a algunos conocidos con gestos rápidos. Poco más adelante, vi a una chica de espaldas, de cabello castaño y largo, conversando animadamente con otras 2. Su melena caía sobre sus hombros mientras charlaba. Sonreí y me acerqué sigilosamente, como un depredador, rodeándole la cintura con mis brazos y levantándola para dar un par de vueltas. Su melodiosa risa llenó el aire, y al bajarla, sus labios encontraron los míos en un beso cálido. Correspondí mientras murmuraba contra su boca. «Así que me extrañaste, Sofía?» Al separarnos, escuché su encantadora voz, ligeramente reprochadora pero con una sonrisa. «Val, si sigues así, vas a terminar llegando tarde a clases». Sonreí y le di un beso en la frente. «No te preocupes. Nos vemos después de mi primera clase». Dejé a Sofía y continué caminando hasta llegar a mi salón. Entré en silencio, saludando a algunos compañeros con un gesto, y me senté al fondo, justo cuando el profesor comenzaba la exposición. A los pocos minutos, uno de mis compañeros se acercó y se sentó a mi lado, cuchicheando sobre un incidente en una gasolinera al otro lado del pueblo. Eso me sorprendió, ya que en este pueblo algo así era inusual, casi como un terremoto en un desierto. Sin darle mucha importancia, asentí y seguí prestando atención a la clase. Al culminar la clase, salí por la puerta y me dirigí a la cafetería, donde me esperaba Sofía. Mientras caminaba por el pasillo, noté a mucha gente amontonada frente a las ventanas, con caras de preocupación y confusión. Sus rostros reflejaban una mezcla de inquietud. Sin detenerme, miré de reojo y pude ver una cortina de humo negro elevándose en la dirección de la gasolinera que me había mencionado mi compañero. Una leve sonrisa apareció en la comisura de mis labios. Al fin pasa algo interesante en este pueblo, pensé, sin saber la magnitud de mi error. Seguí mi camino y llegué a la cafetería. Busqué a Sofía con la vista, y la encontré sentada en una de las últimas mesas. Me acerqué, me senté a su lado y le di un pequeño beso en la mejilla. Pasamos media hora charlando, riendo y compartiendo un café. Al despedirnos, me dirigí a mi próxima clase, anatomía. Mientras caminaba por el pasillo, volví a mirar por las ventanas. Esta vez, había más columnas de humo, más cerca, tal vez a unas 3 cuadras de distancia. La gente ya no solo miraba, sino que algunos señalaban con el dedo, y sus voces teñidas de pánico. Mi sonrisa inicial se desvaneció. Aceleré el paso y llegué al salón. Toqué la puerta, ya que el profesor era conocido por ser un bastardo que disfrutaba intimidar a los estudiantes. Escuché un seco adelante y abrí la puerta. En el salón solo había 5 personas. Era de esperarse, ya que faltaban unos minutos para que comenzara la clase. Me senté casi al final, saqué mi cuaderno y esperé, con los oídos alerta por los sonidos lejanos. Unos minutos después de que empezara la clase, comenzaron a escucharse fuertes sonidos y gritos a lo lejos. Primero fue un estruendo sordo, como un trueno lejano. Los muros temblaron ligeramente, pero al profesor pareció no importarle, incluso cuando los gritos se volvieron más claros. De repente, un rugido profundo, como el de un animal gigantesco, retumbó en el edificio.
Era un sonido bestial, que parecía sacudir el aire mismo. El profesor frunció el ceño y se dirigió a la puerta, pero antes de que pudiera dar un paso, un gran pedazo del techo se desprendió y cayó sobre él, aplastándolo con un sonido húmedo y terrible. Todos quedamos paralizados, mirando el cuerpo inerte del profesor, y la sangre que empezaba a extenderse bajo los escombros. Pero lo que vino después no heló la sangre. Del agujero en el techo emergió una criatura monstruosa. Parecía un león, pero tan grande como un auto pesado, con una melena espesa y oscura, y lo que a simple vista parecían un par de cuernos retorcidos sobresaliendo a los lados de su frente. Sus ojos amarillos, fríos e inteligentes, con pupilas verticales que barrieron el salón. Su cuerpo era macizo, cubierto de un pelaje sucio y manchado de sangre. Un rugido ensordecedor llenó el espacio, haciendo que nos estremeciéramos y cubriéramos nuestros oídos. El olor a sangre y a bestia mojada nos invadió. Antes de que pudiéramos reaccionar, se abalanzó sobre nosotros. Sus fauces, llenas de colmillos ensangrentados, atraparon a un chico de la primera fila y lo destrozaron con una facilidad aterradora, esparciendo sangre y vísceras por el suelo. El tiempo pareció detenerse. Nunca imaginé que en este pueblo tan aburrido pudiera pasar algo así. Todo era caos. Gritos ensordecedores, pedazos de techo cayendo, y la bestia devorando a mi compañero. Tener a semejante criatura frente a nosotros alteraba cualquier noción de realidad, y presenciar dos muertes brutales en cuestión de segundos era algo que traumatizaría a cualquiera. Después de destrozar a uno de mis compañeros, el monstruo empezó a retorcerse, tratando de alcanzar a los demás que nos habíamos amontonado al fondo del salón. Su cuerpo era tan grande y su fuerza tan bestial que el techo y las paredes comenzaron a ceder. Aparecieron enormes grietas que treparon desde el suelo hasta el techo. Por el miedo, todos nos apretujamos, empujándonos unos a otros. La criatura embistió contra la pared lateral, y las grietas se extendieron como telarañas. Una sección de la pared se derrumbó parcialmente, dejando un hueco apenas suficiente para que pasara una persona. Por ahí. Grité, señalando la grieta. Sin pensarlo, le di una patada al borde del hueco con todas mis fuerzas, ampliándolo, y agarré al compañero más cercano por la camisa, arrojándolo hacia afuera sin miramientos. Luego salté tras él, pasando por encima de su cuerpo sin detenerme, justo cuando la bestia destrozaba el escritorio del profesor. Comencé a correr hacia las escaleras. En ese momento de caos, lo único que pasaba por mi mente era Sofía. Empecé a subir las escaleras lo más rápido que podía, saltando los escalones de dos en dos. Mis pulmones quemaban por el esfuerzo. Al llegar al primer piso, me recibió un espectáculo dantesco. Paredes derrumbadas, cadáveres esparcidos, cuerpos de estudiantes retorcidos en posturas imposibles, y llamas que lamían el suelo y el techo, y un humo tan espeso que apenas se podía ver a unos metros, haciéndome arder los ojos. Empecé a correr hacia el salón de Sofía, tosiendo por el humo, esquivando escombros y cuerpos. Mientras corría, un fuerte estruendo sacudió el edificio, casi haciéndome perder el equilibrio. Una viga en llamas cayó a pocos metros de mí. Me recompuse y seguí. Al llegar cerca del salón de Sofía, la vi. Estaba de espaldas a mí, ayudando a una de sus compañeras, tratando de levantarla del suelo. Un suspiro de alivio, profundo y tembloroso, escapó de mis labios. Estaba viva. Pero antes de que pudiera dar un paso más, el tiempo se congeló. Detrás de Sofía, emergiendo de entre las sombras y el humo, apareció una enorme cabeza de serpiente. Sus escamas eran de un rojo intenso, sus ojos escarlata brillaban con malicia. En una fracción de segundo, sus fauces se abrieron, mostrando hileras de dientes curvos y afilados, y se cerraron sobre la cabeza de Sofía. El crujido de huesos aplastados fue horrible. Vi su cuerpo sin cabeza caer al suelo, la sangre brotando a borbotones. Sentí como si el tiempo se detuviera. Todos los recuerdos, todos los momentos con Sofía pasaron frente a mis ojos. Su risa, sus besos, nuestras conversaciones. Y luego, la imagen de su cabeza siendo aplastada. Un sentimiento de odio puro, abrasador, me invadió, un odio tan frío y profundo como el espacio exterior. Di un paso atrás, pero un pensamiento me golpeó. Este no es el momento. Si te quedas, mueres. Me di la vuelta y empecé a correr, cegado por el humo y las lágrimas. Por el rabillo del ojo, vi que la cabeza de serpiente me observaba fijamente con esos ojos escarlata, y luego se retiró. Pero un rugido ensordecedor sacudió el aire. La bestia león apareció, con su melena erizada, y comenzó a perseguirme. Miré por encima del hombro y comprendí con horror.
La serpiente, ahora, formaba parte de su cola, una extensión grotesca y letal del cuerpo del león. Mientras corría con todas mis fuerzas, solo podía pensar, ¿qué demonios es esa cosa? Tiene una serpiente por cola. Me obligué a dejar de pensar en cosas innecesarias y me enfoqué en correr con todo lo que tenía. Podía sentir mi corazón latir con tanta fuerza que parecía que se me iba a salir del pecho. Mis piernas ardían, mis pulmones quemaban, pero seguía. A lo lejos, vi unas ventanas. Aceleré aún más, esquivando las llamas que salpicaban el suelo. Al estar cerca, sin detenerme, salté hacia la ventana, rompiendo el cristal con el hombro. Caí desde el primer piso, girando en el aire para aterrizar con una voltereta torpe que me dejó sin aliento, pero que me permitió ponerme de pie al instante. Me incorporé y seguí corriendo sin parar, el dolor en mi hombro y cadera era punzantes, pero ignorado. Vi una de las ventanas rotas del pasillo de la planta baja y, sin dudarlo, me metí por ella, volviendo al interior del infierno. Mientras corría por el pasillo, vi a otro chico correr a mi lado. Me pareció haberlo visto en una de mis clases, pero en ese momento no me importaba dónde lo había visto. Su rostro era solo otro en la marea de caos. Solo me importaba salir con vida de la universidad. Mientras corría, con el sabor de la sangre y las lágrimas en la boca, una sola idea golpeaba mi mente con cada paso. Te mataré. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero algún día lo haré, maldita criatura. Te mataré. Fin del punto de vista de Val. En ese momento corríamos por el pasillo principal, el cual era la única ruta de escape marcada de la universidad, así que tanto nosotros como la mayoría de las personas que estaban allí, estaban en el mismo pasillo. Habían personas tiradas por todas partes y muchas otras tratando de huir al igual que nosotros. Esta vez no me iba a tomar mi tiempo para detenerme a ayudar a nadie, pero aún así a los que se encontraron cerca de mí, les extendí mi brazo para tratar de ayudarlos a levantarse sin detenerme, pues ese león mutante venía detrás de nosotros, lo único que evitaba que nos alcanzara rápidamente, era el techo que chocaba contra su cabeza y su lomo, aunque esta cosa lo destrozaba fácilmente con solo avanzar. Pude ver cómo el tipo que ahora estaba a mi lado no hizo lo mismo que yo, vi cómo un par de veces apartó a cualquiera que se le cruzara, haciéndolos caer. Ver eso me alteró un poco, pero yo entendía que no podíamos salvar a todos, pero no entendía por qué simplemente los apartaba como si ni siquiera estuvieran allí, como si no se tratara de personas. No lo sé, y no me iba a detener a preguntarle en ese momento la razón de por qué era tan desgraciado y ruin como para hacerle eso a alguien. Podíamos escuchar claramente la pesada respiración y rugidos de esa cosa, mezclado con los gritos de muerte de los desafortunados que, o eran aplastados por sus patas o lo eran por los escombros, y otros a los que la bestia atrapada con sus horribles mandíbulas, destrozándolos por completo. El olor a sangre era intenso, y el miedo llegaba incluso a nublarnos la vista. Cada paso que daba empezó a volverse pesado, y mi garganta me ardía al respirar. Solo habíamos corrido unos 20 metros y habían pasado cerca de unos 30 segundos desde que empezamos a correr, pero tanto ese sujeto como yo, estábamos a punto de desfallecer. Lo único que nos mantenía conscientes era la adrenalina que corría por nuestros cuerpos debido al pánico que sentíamos. Pasamos por una intersección donde el pasillo se dividía a nuestra derecha, y aunque nosotros seguimos en línea recta, esa abominación puso su atención en otro grupo de personas que sí se dirigieron a ese lado del pasillo, yendo tras ellos e ignorándonos a nosotros y otros varios que iban frente a nosotros. No bajamos el ritmo ni nos relajamos en lo más mínimo, seguimos corriendo con la misma potencia del principio. Pudimos avanzar unos metros más, y ya podíamos ver la salida, una breve ilusión de esperanza de escape me inundó la mente, pero al llegar a otra interpretación esa monstruosidad volvió a aparecer en un ángulo perpendicular frente a nosotros, y aunque no pareció ponernos ni la más mínima atención, eso no evitó que la inercia que nosotros y esa cosa teníamos al correr, hiciera que esa cosa terminara por arrollarnos de costado, mandándonos a volar a mí y al tipo de cabello raro que seguía justo a mi lado por una ventana, la cual atravesamos rompiendo el cristal con la espalda y volando varios metros por el aire hacia afuera del edificio de la universidad, donde después de caer y rodar otros par de metros como simples bolas de papel maché, tardamos un par de segundos en reponernos, pero con el cuerpo adolorido y ambos poniéndonos al menos un brazo alrededor de nuestras costillas adoloridas, nos pusimos de pie como pudimos, y rápidamente empezamos a correr nuevamente, aunque de una forma más torpe y lenta, debido al dolor y la desorientación. Estábamos afuera, y no podíamos arriesgarnos a quedarnos cerca de allí y esperar a que esa bestia se acordara de nosotros.
Avanzamos al menos unas 2 cuadras, hasta que la adrenalina terminó por drenarse de nuestros cuerpos y el dolor se hizo más intenso, impidiéndonos correr más. Nuestros cuerpos desfallecieron contra el suelo, y muy lentamente empezamos a recuperar el aliento. El viento se sentía frío y cortante mientras observábamos a lo lejos cómo, poco a poco, la universidad se caía a pedazos casi por completo. Aún se podían escuchar los rugidos de ese monstruo, acompañados de múltiples gritos de terror y pánico, aunque ya no estaban al alcance de nuestra vista. Pasaron un par de minutos y todo se fue calmando lentamente. Hubo un momento en el que ese sujeto y yo empezamos una pequeña discusión, comenzando yo con preguntar: ¿qué carajos era esa maldita cosa? Dije con la respiración cortada y jadeos incesantes. Después de un par de segundos, él me contestó: no lo sé, pero sea lo que sea, es grotesco. Pero lo bueno es que ya parece que estamos a salvo. Ya no puedo ver a esa cosa por ningún lado. Tienes razón, respondí, ya no parece que siga por allí. Pero, un repentino y profundo resentimiento hacia esa cosa invadió mi cuerpo al recordar toda la muerte y destrucción que causó. Crují los dientes y fruncí el ceño mientras miraba al suelo, apretando los puños por la rabia que sentía. Pero al voltear y mirar a ese tipo, él solo estaba parado, respirando un poco agitado, pero con la mirada fija en la universidad y sin ninguna aparente expresión de molestia, odio, o siquiera arrepentimiento por todo lo que había pasado. En ese momento de furia, terminé por recordar cómo él, desinteresadamente, apartaba a esas personas para salvarse a sí mismo, enviándolas directamente a su muerte. Así que, con los ojos muy abiertos y llenos de rabia y desesperación, erguí mi cuerpo y sin titubear me acerqué a él, tomándolo por el cuello de su camisa y acercando su rostro al mío para luego preguntarle con rabia y voz ronca: «Oye, tú, dime, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso allá adentro?» Él, con una clara confusión y disgusto, me miró y me devolvió la pregunta. «¿De qué hablas? ¿Qué carajos te pasa, imbécil?» Terminé por concluir mi pregunta. ¿Por qué diablos les hiciste eso a las personas de allá adentro? ¿Por qué diablos los empujaste? Si no ibas a ayudar a nadie, al menos podrías haberlos esquivado y ya. ¿Por qué los empujaste a su muerte, mal nacido? Al escuchar mis palabras, ese maldito cambió su rostro. Por un momento se veía calmado, y una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios mientras me miraba fijamente. Sus ojos tenían un brillo extraño, como si mis acusaciones le causaran diversión. Después de un segundo, y sin mediar palabra, inclinó ligeramente la cabeza hacia atrás, y con un movimiento rápido y seco, me propinó un fuerte cabezazo directo a mi frente. El impacto resonó en mi cráneo como un golpe de martillo, haciendo que mi visión se nublara por un instante y que diera varios pasos hacia atrás, desorientado y con un dolor punzante en el entrecejo. Cuando me recompuse, negué la cabeza para aclarar mi visión, y respondí con un puñetazo directo a su mejilla izquierda. Mi nudillo impactó contra su pómulo con un golpe sordo, y su cabeza giró ligeramente. Pero él no cayó. Al contrario, sus ojos se encendieron con una chispa de ira y diversión a la vez. Así comenzó una pequeña pelea que no duró más de 30 segundos. Nos lanzamos el uno contra el otro con furia bruta. Él me conectó un golpe en el costado que me dobló, pero respondí con un derechazo que alcanzó su mandíbula. Escupió sangre y rió entre dientes, una risa corta y amarga, antes de arremeter de nuevo. Sus golpes eran precisos, sin tecnicismos pero con una eficiencia fría y calculadora. Yo, en cambio, peleaba con rabia, con desesperación, lanzando golpes desordenados que él esquivaba o bloqueaba con el antebrazo. El intercambio fue brutal y rápido. Puñetazos al rostro, al estómago, codazos cuando la distancia se cerraba. Nuestras respiraciones se entrecortaban, mezcladas con gruñidos y el sonido húmedo de los golpes. Pero llegó el momento en que, tras esquivar uno de mis golpes, él giró sobre su eje y descargó un fuerte puñetazo directo a mi estómago. El impacto me dejó sin aire, doblado y con una arcada seca. Mis piernas flaquearon y caí de rodillas, luego al suelo, boqueando como un pez fuera del agua, incapaz de llenar mis pulmones. El dolor era una explosión en mi abdomen que irradiaba por todo mi torso. Ese sujeto se acercó un poco a mí, respirando agitado pero con una calma que me heló la sangre. Después de recuperar el aliento, se limpió una gota de sangre que brotaba de su labio inferior con la parte trasera de su mano derecha. Miró la sangre por un momento, como si fuera algo ajeno a él, y luego dirigió su mirada hacia mí. Cuando habló, su voz era profunda, asqueada y terriblemente calmada. No me importa la vida de alguien que no sea la mía. Despierta de una vez. Los héroes no existen.
Solo los idiotas y los ingenuos se creen héroes. Y adivina qué, siempre son los primeros en morir. Me dijo eso, se dio la vuelta y se alejó con paso lento y torpe, cojeando ligeramente, pero sin mirar atrás. Me quedé allí tirado, sin aliento y mirando cómo se alejaba. Me sentí como un completo estúpido al haber hecho eso. Estaba actuando como un idiota. Era consciente de que, en una situación así, lo mejor era asegurar mi propia supervivencia sobre la de los demás. Tratar de ser un héroe solo le trae la muerte a quien lo intenta. Solo me quedé allí, en silencio, lamentándome por todo lo que había pasado en este día de mierda. Fin del capítulo.